hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3. Que hablo, estaré presente. Dios les bendiga nuevamente, bienvenido a este episodio de lo que es La Voz de la Verdad. Este episodio vamos a estar hablando acerca del rapto, usando esa palabra popular. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya en estos episodios hemos visto las diferentes posturas o escuelas de interpretación de la escatología, específicamente la escatología universal o cósmico. Vimos que hay tres escuelas, que es el premilenianismo, postmilenianismo y amilenianismo. Estábamos viendo que en realidad lo que es post y amilenianismo no es lo que asegura la Biblia, son doctrinas de hombres. Y luego dentro de lo que es el premilenianismo, que es la segunda venida del Señor antes del milenio, hay cuatro escuelas, que es preterismo, historicismo, futurismo y ideal o espiritual. Estábamos viendo el episodio pasado que en realidad el preterismo y lo que es el idealismo de plano están en error. Pero lo que es historicismo y futurismo sí tienen ciertos méritos, y vamos a escarbar un poco sobre eso. La diferencia, podríamos decirlo así, entre el futurismo es que todo lo ponen hacia el futuro, y creo que lo más prudente aquí sería una mezcla de historicismo y futurismo. Los futuristas dicen y aseguran, basados en Daniel el capítulo 9, verso 27, que la última semana de Daniel, que se compone de 7 años, todavía está futuro a nuestro día. Y sí, hay muchos que creen así y está muy bien. Pero los historicistas, ellos no se limitan a 7 años. Sí hay una tribulación todavía futura. Va a venir el anticristo todavía futuro a nosotros, aunque ya han habido muchos anticristos, según dice la Escritura. Pero la segunda venida todavía es futuro. Hay unos historicistas que sustentan que en realidad la tribulación son de 3 años y medio, no los 7 años. Y eso ya depende de cada uno. Vamos a presentar estas dos opciones. Y las tres opciones de cuándo vendrá el Señor Jesucristo es: si viene antes de la tribulación, así sea, usted le ponga la interpretación de 7 años o 3 años y medio, dependiendo si es futurista o historicista, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Y esos son los 3 puntos que vamos a tocar, y conmigo pues están mis compañeros, gloria al Señor, hermano Jair Morales y también el hermano Jesualdo, y quiero comenzar con el hermano Jair. Amén, gloria a Dios. Pues sean todos bienvenidos a esta emisión de La Voz de la Verdad. Y seguimos tocando el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, y yo espero que en las 2 emisiones anteriores haya sido de mucha bendición y de edificación para su vida, pero continuamos. Honrado de estar aquí con el obispo presidente Esteban Grossi, con el reverendo Jesualdo Rodríguez. Es una alegría siempre compartir con ustedes, y compartan este video para que otros más lo puedan sintonizar en esta hora. Amén, obispo. Dios le bendiga. Igualmente, reverendo Jair Morales. Y creo que este tema, como los anteriores, va a ser de mucho interés para bastantes creyentes pentecostales. Dios los bendiga. Amén. Bueno, vamos a comenzar, y vuelvo a repetir: lo que estamos queriendo hacer es dar las evidencias de las 3 posturas, antes, en medio o después. En realidad no nos vamos a meter si son 7 años o 3 años y medio. Lo cierto es que son 3 años y medio de diferencia como para estarnos peleando por 3 años y medio de diferencia. Se me hace ilógico. Pero ¿será que la segunda venida del Señor Jesucristo
¿Es antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación? Uno de los pasajes muy importantes es precisamente Mateo el capítulo 24. Y aquí, hermano Jair, es importante establecer cuál es el contexto. Los pretribulacionales, los que creen en la pretribulación, alegan, y fuertemente así lo dicen, que los escogidos mencionados en Mateo el capítulo 24 no es la iglesia. Para mí eso es un grave error, porque la Biblia nos dice claramente que somos escogidos de Dios. Y que ellos dicen que en realidad los escogidos aquí es la nación de Israel. Otra vez, un gran error. Y se basan en dos argumentos fundamentales. Y esto es, leyendo el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Ahora aquí son los discípulos, ahora son judíos, estoy muy consciente de eso. Diciendo: dinos, y no te lo digo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este es el contexto. Él está hablando con los discípulos, ¿sí? Que eran judíos, eso no lo voy a quitar, no lo voy a negar, y que les preguntó sobre dos cosas: sobre la señal de su venida y el fin del siglo. Entonces dicen que esto no se puede aplicar a la iglesia porque él está hablando, y estos son los dos argumentos, que está hablando a judíos y que la iglesia todavía no había sido establecida. Entonces, en base a esto, los pretribulacionales, o los que creen en la segunda venida antes de la tribulación, dicen que esto se aplica a Israel y no a la iglesia. ¿Cómo ves? Tremendo. Yo creo, obispo, que para centrar las bases de lo que vamos a tocar en este tema, que es tan importante, hay que tomar en cuenta que hay tres cosas en las que casi todos los cristianos estamos de acuerdo. Número uno, es que sí va a haber un tiempo de tribulación, como el mundo jamás ha visto, y todos estamos de acuerdo con eso. Número dos, que después de la tribulación, es decir, sea antes, sea en el medio, o sea después, el Señor va a venir por su pueblo. Y número tres, que sí va a haber un arrebatamiento, un rapto, como vamos a ver en el transcurso de este estudio. Son tres cosas que todos creemos. Indiferentemente de la denominación, todos creen de diferente forma lo mismo. Es decir, tres cosas: sí va a haber tribulación, sí va a venir el Señor y sí va a haber un arrebatamiento. Amén. Lo importante es ver cuándo y de qué forma. Amén. ¿Cómo ve, hermano Gesualdo? Sí, reverendo, uniéndome a lo que usted ya mencionaba, ellos también toman este sistema de pretribulación, toman Lucas 21-24, donde versículo, desde el 20, para entrar en contexto, dice Lucas 21-20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que
los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿verdad? O sea, esa profecía se cumplió, ¿verdad? La destrucción de Jerusalén, y los pretribulacionistas dicen que va a llegar un momento donde el tiempo de los gentiles se tiene que cumplir, y entonces Dios tiene que tratar con los judíos, con Israel, y por eso ellos marcan esa diferencia. O sea, la iglesia no pasa la gran tribulación porque hasta ahí se termina el tiempo de los gentiles, pero después de eso Dios trata con judíos. Sin embargo, cuando vamos a Apocalipsis nos damos cuenta que sigue habiendo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que son sacados de la tribulación. Quiero ir a otro texto ahí en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7. Versículo 9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, es una multitud de todas las naciones, de todas tribus, todo pueblo, toda lengua. Y luego el versículo número 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, aún en la gran tribulación vemos que hay naciones, tribus, pueblos y lenguas, ¿verdad? Que están salvándose o están padeciendo de alguna manera. Así es. Y aquí es donde encontramos que existe pues una duda sobre esa pretribulación, tribulación. Dicen, en realidad que sí podemos perder la segunda venida y todavía ser salvos. Se me hace muy incongruente. Entonces, ¿para qué la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Amén. Así es. Y tocante a lo que estamos ya desarrollando, la postura pretribulacional, otra de las cosas o argumentos que los pretribulacionistas usan, por ejemplo, Apocalipsis 3:10, porque los pretribulacionistas dicen que no vamos a pasar absolutamente nada de la tribulación, es decir, vamos a ser llevados con el Señor antes de que entre la tribulación. Es decir, nosotros, según los pretribulacionistas, no vamos a ver nada de la tribulación. Entonces, por ejemplo, utilizan Apocalipsis 3:10. Y dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y dicen, bueno, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es la gran tribulación. Y ahí dice que nos guardará de esa prueba, que es la gran tribulación. Entonces, el pretribulacionista dice: no vamos a vivir nada, ni siquiera 1% de la tribulación. Y eso ya es un extremo. Y también los pretribulacionistas utilizan, por ejemplo, a Lot, a Noé y a Rahab. Noé fue librado del diluvio, Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Rahab de la ira de Dios sobre Jericó. Entonces dice así, o sea, la pretribulación se asemeja más al carácter de Dios. Y es una postura que pues para algunos es muy cierta, pero realmente la palabra de Dios sí dice algo muy diferente. Sí, claro, esas pruebas de Noé, Enoc y Rahab son pruebas, podríamos decirlo, alegatos inferidos, pero no dice claramente que así será. Por ejemplo, podemos ver esto más adelante, donde encuentra
esa profecía o bueno, esas palabras del Señor Jesucristo cuando habló de Noé. En Mateo 24, 22, donde habla acerca que así será la venida del Señor Jesucristo, y como en los días de Noé. No obstante, Noé sí pasó el diluvio. Claro. Fue guardado por Dios, pero ahí. estaba ahí, o sea, no se lo llevó a Marte o lo que sea, claro. sí pasó el diluvio. Y Enoc, ni vamos a decir, no era justo. Perdón, no era justo. Entonces, son alegatos, son argumentos inferidos, pero no es un argumento sólido, podríamos decirlo así. Si nos vamos a eso, obispo, realmente las murallas de Jericó se cayeron. Y Rahab estaba ahí viendo todo porque su casa estaba en los muros de Jericó. O sea, literalmente ella vivía en los muros. Sí. Podemos pensar claramente a lo lógico espiritualmente que todo se cayó menos el cuadrito donde estaba viviendo ella. Así es. Pero o sea, Dios la conservó, pero ella todavía tuvo que vivir la experiencia de que los muros se cayeron. Al menos el polvo que se levantó, algo le llegó. Sí, algo le llegó, exactamente. Sí, claro. Así como Israel pasó las plagas de Egipto, pero Dios los conservó, pero ellos tuvieron que vivir en Egipto mientras todo esto estaba sucediendo. Y Dios sí nos puede conservar a través de la tribulación a su pueblo si somos fieles a Él. Amén. Ahora, si Él permitió, y el problema con muchos es que esta postura de tribulación es una postura de cobardes, diría yo, porque en realidad dicen, ay no, es que Dios me ama tanto que Él no va a permitir que yo pase la tribulación. Entonces no amaba a Pedro, no amaba a Pablo, no amaba a Juan, no amaba a los otros apóstoles, que la Biblia nos dice, inclusive en el primer siglo, donde los cristianos fueron echados a los leones, fueron decapitados, fueron un montón de cosas. ¿Y por qué eres tan especial que Dios va a permitir que ellos sí pasaran pruebas y tribulaciones y uno no? Caemos y es algo que, obispo, que yo me he dado cuenta que es algo que no se enseña muy constantemente, y también he visto que se malentiende cuando el Señor, cuando la palabra de Dios dice que el Señor vendría y nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ajá. Siempre se le da la interpretación que el Espíritu Santo y el fuego es el fuego del Espíritu Santo, que se hablaba de eso. Y Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, y siempre se relaciona el fuego con el Espíritu Santo, pues realmente no. O sea, el bautismo en fuego es el tercer bautismo. O sea, bautismo en agua en el nombre de Jesús, bautismo en el Espíritu Santo, y el bautismo en fuego es el fuego que vamos a pasar como prueba. Claro, definitivamente. Por eso es que el Señor le dijo, o sea, ¿van a beber de la copa que yo bebo? Claro que van a beber de esa copa. Sí. O sea, de las dificultades, de las pruebas, también los azotes, de las persecuciones, como Él vivió. Entonces, realmente hay que ser, vamos a decirlo de alguna forma, honesto. La predicación o la doctrina de la pretribulación, pues es bonita. Y esa es la que queremos escuchar todos. O sea, si queremos tener a la iglesia contenta, vamos a predicarle siempre la pretribulación para que todos estén contentos y felices. Porque si le vamos a decir que posiblemente lo que la Biblia más apoya es que si vamos a pasar parte de la tribulación, pues como usted decía, eso es, a los cobardes no les va a gustar. No. Va a decir, pues ¿a poco sí o no? Pues yo pensaba que no, yo pensaba que todo iba a ser miel sobre hojuelas, ¿cómo que? Entonces es más bonita la pretribulación. Claro. La verdad es más bonita. Ahora, regresando a Mateo, quiero dirigir dos argumentos que presentan los pretribulacionistas. Dicen que este es un grupo de judíos, claro. Los 12 discípulos eran judíos. Eso nadie lo está negando, nadie. Y que no puede estarse refiriendo a la iglesia por la simple y sencilla razón que
pues la iglesia a este tiempo no estaba fundada. Y es cierto, no estaba fundada. No obstante, la pregunta no es de la actualidad ahora, dice de la actualidad que ellos estaban viviendo en ese momento. Dice, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y ya para el fin del siglo ya está la iglesia. Y esa palabra escogidos que se encuentran tantas veces, verso 24, varios versículos aquí encontramos la palabra los escogidos. Verso 22, si en aquellos días no fueren acortados, nadie será más por causa de los escogidos. Escogidos. Esta palabra escogidos se encuentran 13 veces, creo que son 13 veces, en todo el Nuevo Testamento, y en cada caso escogido se está refiriendo a los santos de la iglesia. Amén. Y note como dice el versículo 22, dice, si en aquellos días no fuese acortado, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, o sea, los escogidos están ahí metidos, aquellos días serán acortados. Así que creo que es bastante claro. Ahora, este mismo versículo, dice versículo 36 de Mateo 24. Pero el día y la hora nadie sabe. Y esto es muy importante porque para aquellos que siempre le están poniendo fecha a la segunda venida, necesitan leer la escritura. Ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Este texto siempre lo tergiversan. Y note, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio, se está refiriendo a los incrédulos, a los rebeldes, a los pecadores. No entendieron hasta que vino el diluvio, verso 39, y se los llevó a todos. Note a quién se llevó a los inconversos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los que quedaron en la tierra, porque llegó el diluvio, se llevó todos los pecadores, y los que quedaron en la tierra fue precisamente Noé y los 8. Note. Entonces, después de eso, verso 40, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ahí está la confusión, porque muchos dicen que el tomado es el que se va en el rapto, pero según el contexto del 39, el tomado es el que andaba en pecado, y el que queda aquí, preservado por la gloria y el poder de Dios, es el que es converso. Amén. 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 Esa es una evidencia. Ahora, yo sé que ahorita muchos me están mandando textos y que no sé qué. Yo nada más estoy leyendo la Biblia. Amén. Así es. Amén. Ahora, entonces tenemos esto. Otra evidencia que se utiliza para pre-tribulación se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 4, y versículo 1. Apocalipsis, wow, ya llevamos 25 minutos. Alabamos. Es que el tiempo vuela cuando te estás gozando. Amén. Así es. Uno de los argumentos que usan los de la pretribulación, y este argumento hay que tener mucho cuidado, porque es un cuchillo de dos filos. Porque tanto puede ayudar a los que creen en la pretribulación, como también los puede perjudicar. Y es que la palabra iglesia se encuentra 13 veces, que es la palabra griega y para iglesia, se encuentra 13 veces en los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis.
Pero después del capítulo 3, verso 22, ya no encontramos la palabra iglesia o iglesia en el Apocalipsis hasta Apocalipsis 22, 16. Y ellos dicen, pues aquí se está describiendo la gran tribulación y no hace mención de iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está en el cielo. Además, alguien dijo, nunca se relaciona la palabra iglesia con tribulación. Así de cortante. Nunca se relaciona, nunca que se habla de tribulación, se habla de la iglesia. O sea, no está la iglesia. Así es. Ahora, el detalle con esto es lo siguiente, porque esto puede cortar dos formas. Dicen, Apocalipsis 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo, sube acá. Y ahí dicen, ahí está el rapto, mira, aquí está. Juan subió. O sea, estamos viendo todas las evidencias, tanto las evidencias positivas como negativas. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Juan no dejó la isla de Patmos, todavía estaba en la isla de Patmos. Él no se fue al cielo, no, porque inclusive en el capítulo 17, verso 3, lo llevó al desierto. Él todavía físicamente estaba en la isla de Patmos. Y tuvo visiones de la tierra y del cielo, pero no encontramos la iglesia ni en la tierra ni en el cielo. Amén. Entonces desapareció la iglesia. O sea, hay que tener cuidado con estos argumentos. Y el problema aquí es que si la tribulación no es para la iglesia, entonces ¿por qué Apocalipsis fue escrita para la iglesia? Exactamente, es más, comienzan los primeros capítulos mensaje a la iglesia. Así a las es, 7 iglesias. a las 7 iglesias. Entonces, son argumentos que sí son positivos, pero también cuidado que pueden ser negativos. Y es por eso que el dilema, porque muchos se ponen ahí, bueno, ¿cuándo va a suceder la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Antes, en medio o después? Y es por eso que este es una polémica, porque así como puedes presentar argumentos a favor de de la segunda venida, pretribulación, esos mismos argumentos los puedes voltear para llegar a otra conclusión, como dice el dicho mexicano, depende del cristal, del color del cristal con que lo veas. ¿Cómo ve, hermano? Sí, son esos detalles los que hacen que se complique este sistema de creencias, ¿no? Otro, por ejemplo, es que la segunda venida de Cristo se tiene que dividir en dos partes, ¿no? Una donde viene en el aire, no toca tierra, simple y sencillamente levanta a la iglesia, y básicamente se basan ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Sí. Versículo 13, cuando Pablo está hablando y diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí es donde dicen, es que la venida es en dos partes. La primera, vamos a ser, ellos dicen raptados, ¿verdad? Porque eso nadie lo va a ver, o sea, el mundo ni se va a dar cuenta, simplemente, se va a dar cuenta de que falta gente, pero no le van a dar la mayor importancia. Y seremos raptados, y como dice ahí, ellos dicen, es que ahí dice que seremos llevados en las nubes, al aire, con el Señor en el aire. Él todavía no toca tierra, está en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor, ¿verdad? Entonces es ahí donde también tiene una dificultad, porque
para poder decir que el Señor toca tierra, pues tiene que dividirla en dos partes, la segunda venida. La segunda venida la divide en dos partes, una donde no toca tierra y otra donde viene y toca tierra y pone el reino milenial. Y ahí está la relación de el aire, y uno será tomado y otro será dejado. Lo relacionan. Sí. Cuando el Señor está en el aire, ahí se cumple lo de uno será tomado y otro será dejado. Amén. Hacen la relación entre esas dos escrituras. Sí, es un tema espinoso porque muchos caen en esas cosas tocante a eso. Ahora, esta segunda venida, como está descrita aquí, una cosa que sobresalta, y es esto, que citan este texto ya como ley, diciendo que esto se está refiriendo al rapto. Ahora, la palabra rapto no me gusta porque la palabra rapto aparece cada vez, la palabra, especialmente en el español, raptar una persona es agarrarlo con violencia, y pues no creo que el Señor nos va a hacer eso. No, y peor aún, obispo, porque, y yo sé que algunos que están escuchando esta transmisión no van a estar de acuerdo, pero yo les invito a que puedan buscarlo en la definición del diccionario de la Real Academia Española, cómo se define la palabra rapto para nosotros en español. O sea, una cosa es secuestro y otra cosa es rapto. Y el rapto es un poquito más feo que el secuestro, porque según el diccionario, realmente la palabra rapto es tomar a una persona con violencia, pero con el fin de atacarlo o violarlo sexualmente. Sí. O sea, el rapto es como un secuestro, pero está enfocado a una violación. Exactamente. Y el secuestro no necesariamente. El secuestro, secuestran a la persona y la tienen ahí, piden un rescate y ya ni lo tocaron, solamente le privaron de su libertad. Pero el rapto no, el rapto todavía es más feo. Es feo. Y en realidad eso se debe a que, inclusive en el inglés, la palabra rapto ni siquiera aparece en la Biblia. No. En el inglés es una palabra que agarraron del inglés porque lo oyeron de Billy Graham, de Tim LaHaye, de Hal Lindsey. Usaron esa palabra rapto, y ahora lo están usando en el español, y en español es horrible esa palabra. Yo no creo que Dios va a raptar a su iglesia, no. El Señor Jesucristo nos libre de eso. No, ese no es el tema aquí. Entonces, aquí lo que pasa es, entonces, vamos a usar mejor una palabra más bíblica, el arrebatamiento. ¿Sí? Note cómo dice la Escritura, porque usan esto. Ahora, está la tribulación de 7 años, ¿sí? Que la pretribulación es antes, aquí. 7 años después tenemos que termina la tribulación. Ellos dicen, viene el Señor aquí a llevarse su iglesia, luego nos vamos en el cielo, será ahí el tribunal de Cristo, luego las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, nosotros ahí comiendo mole y tantas cosas en el cielo, mientras los hombres aquí, arepas, mientras los hombres aquí se andan matando, y luego vamos a regresar. Entonces tenemos la segunda venida en 2 partes. Nuevamente, les invito a nuestros hermanos pentecostales a que vean cómo es que la ideología trinitaria todavía está influyendo su mentalidad. Porque para ellos, oye Israel, Jehová uno es. Cuando dice uno, significa 3.
y cuando decimos, no, es que el bautismo es en el nombre singular, pero del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces los trinitarios hacen lo mismo con la segunda venida. Dice que la venida singular en realidad significa dos. Una cuando viene y el otro cuando viene a reinar. Y así nos dice la Escritura. Una cuando nos lleva y otra cuando viene con nosotros. Sí. Ahora, y evidencia esto es 1 Tesalonicenses, y gracias hermano Gesualdo, ya me entró como energía, aleluya. Vamos a poner el dedito en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 20. Y note exactamente, ya hemos leído este texto varias veces por nuestro estudio del milenio. Note que en 1 Tesalonicenses 4:13, ahí hay una resurrección, ¿sí? Hay una resurrección. Dice, porque si creemos que, dice, aquí está, verso 10, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note que en este suceso que describe el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, al principio los 7 años, según lo colocan, ahí hay una resurrección. No obstante, note como dice Apocalipsis el capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, fueron decapitados porque pasaron la tribulación, y por la palabra de Dios. Y los que habían adorado a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, esto ya pasó la tribulación y es el final. Esta gente fueron decapitados por no adorar la bestia y por no recibir su marca, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Eso describe, a los pentecostales. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron los 1000 años. Ahora, estos decapitados, no voy a creer que estaban todavía vivos. No, córtele la cabeza y uno no sigue vivo. ¿Sí? No, estos murieron por causa de su testimonio. Y dice que vinieron a reinar, ¿sí? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, si la primera resurrección es después de la tribulación, y aquí están diciendo que en el rapto hubo una resurrección, entonces, otra vez, están cayendo en el mismo engaño del trinitario, que la primera resurrección, según Apocalipsis 20, ahora es la segunda, y la primera es en el rapto. No, lo que sucede aquí es que es una y la misma hasta el final de la gran tribulación. Exactamente, lo que Pablo está diciendo en 1 Tesalonicenses es lo que va a ocurrir. O sea, está hablando a futuro lo que está pasando en Apocalipsis. Así es. Y note, vamos otra vez a regresar a Mateo el capítulo 24. Me estoy gozando. Dice, versículo 29, y más claro ni con cloro se puede hacer. Amén. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo voy a leer otra vez porque como que no, e inmediatamente después, no antes, no en medio, sino después, e inmediatamente después, y dice, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Si usted compara eso en Apocalipsis, los sellos, las trompetas, hablan de que el sol se va a oscurecer, las estrellas van a caer, dice, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces, cuando inmediatamente después de la tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo. Ahí está, cuando usted dice que en primera Tesalonicenses habla del cielo. Note que no dice que vino a la tierra, desde el extremo del cielo hasta el otro. Esto va a suceder después de la tribulación. Lo dice más claro, y si usted quiere argumentar con el Señor Jesucristo, pues adelante. Tremendo, tremendo. No, está como usted dice, más claro ni con cloro. Sí, o sea, estamos viendo las tres posturas, ¿no? Vimos y tenemos ya 47 minutos, santo Dios del cielo, 41 minutos, y todavía ni llegamos a lo mero bueno. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo ve, hermano? Sí, o sea, lo que usted está diciendo es muy claro, y por ejemplo, ellos, reitero, dicen que la primera parte de la segunda venida, por así decirlo, el rapto, viene en secreto, ¿no? Nadie se da cuenta, pero Apocalipsis 1:7, sí. Ahí es muy claro lo que dice Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes, si recordamos en Hechos, ascendió y las nubes lo cubrieron. Ajá. Y los varones le dijeron, así mismo volverá. Entonces esto se está refiriendo a la venida del Señor. Dice aquí que viene con las nubes y todo ojo, dice, le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, básicamente lo que la Escritura dice es que las naciones van a contemplar al Señor Jesucristo, ¿no? En ese momento que Él venga, todo ojo le verá. Ajá. Y fíjate nomás, ya me estás acelerando todo mi pensamiento. Mire, hablando de que pues la primera venida será en secreto, o sea, cuando dice como ladrón en la noche, no quiere decir que es en secreto y que no te vas a dar cuenta, es que es en el momento cuando menos esperas. Sí, exactamente. ¿Sí? Es que la Biblia lo especifica también. Sí, y dice, será como dolores de parto de una mujer. Una mujer, de repente cuando viene el niño, viene y uno no sabe. Es que la Biblia dice, pone el ejemplo, o sea, nos da la ilustración. Si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón va a venir, pues estaría pendiente. Uh-huh. Entonces, lo que la Biblia nos quiere enseñar es, imagínense que nosotros supiéramos la fecha cuando el Señor viene. Nosotros dijimos, pues viene en 2040, pues ahorita le doy vuelo el hacha y cuando sea 2038, pues 2 años me pongo fiel y ya me voy con el Señor. O sea, realmente lo que se refiere es a eso, o sea, que nosotros tenemos que estar preparados a todo momento. Exacto. No que va a venir en secreto que nadie se va a dar cuenta. Exacto. Ahora, note esto. Según en Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Bueno, vamos a leer versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos y en cada uno de vosotros, abundando para con todos los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe y en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora, ¿por qué Dios permitió que los tesalonicenses pasaran tribulaciones y pruebas? Y ahora con nosotros, porque somos más modernos, ¿sí? Ahora note,
Pablo habla acerca, ellos habían recibido persecución, dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Note, los que pasen persecuciones y tribulaciones, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando, note, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él aparecerá, o sea, no vaya a creer, oye, ¿será que vino o no vino? No. Sería ilógico. No, Él no viene así como fantasma. No. Cuando Él se manifiesta, todo ojo le verá. Claro. Y Él se manifestará en llama de fuego. O sea, no una columna, va a ser una columna, una nube con llama. Nadie va a decir, oye, yo no supe que vino el Señor. No, cuando Él se manifieste, todo vamos a saber que Él había llegado. Amén. Gloria a Dios. Se nos está acabando el tiempo. Y hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo, el argumento de los pretribulacionistas que dicen la palabra iglesia aparece hasta el capítulo 3 y del 4 hasta el 22 no aparece, pero, por ejemplo, Apocalipsis 13:7, ahí habla de los santos y se le permite hacer guerra contra los santos. O sea, también se refiere a la iglesia, no hay que tapar el sol con un dedo. Pero también hay que tomar en cuenta que, y yéndonos a reflexionar, o sea, en la historia ha quedado registrado, por ejemplo, cómo Nerón mataba a los cristianos. Y Dios permitió eso. Entonces, ¿por qué no permitir también que nosotros pasemos parte de la tribulación? O sea, ¿cuál es la diferencia? Realmente. Así es. Y note, ahora que has tocado eso, siguiendo según el Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y se nos está acabando el tiempo. Quiero que veamos un texto más y luego vamos a ir a medio tribulación. Ya hemos visto pre, pos y medio. Vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 15. Y esta yo creo que, híjole, más claro, no hay. Gloria al Señor. Dice 1 Corintios, el capítulo 15, y su versículo 23. Voy a leer 23 y luego también el 50 y el 53. Note, dice, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, está hablando de la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, no en sus venidas. Amén. Es una sola venida. Así es. ¿Ok? Luego, note lo que dice el versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos. Ahí está hablando acerca de la segunda venida, cuando los muertos y nosotros nos vamos a vestir de incorrupción. Amén. Pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojo,
a la final trompeta. Final trompeta. En Apocalipsis encontramos que son 7 trompetas. Y aquí dice que esto va a suceder a la final, la séptima a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y todos seremos transformados. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo ve, hermano? Amén, obispo. Todo creo que va hacia estar preparados y, por ejemplo, estamos viendo que la iglesia pasará tribulación. El Señor Jesucristo también en las parábolas describía eso. Por ejemplo, en la parábola de la cizaña, ¿verdad? También es muy claro cuando le preguntan, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hasta la siega es hasta el fin, ¿no? Hasta el momento. y estás leyendo Mateo 13, ¿no? Sí, Mateo 13. Sí, 30. Y no tenemos tiempo para comparar Mateo 13, pero aquellos que quieren comparar, compárelo, porque Amén. Lea y haga la comparación. Mateo 13, que es verso 24 al 30, creo que es. Sí. Pero compárelo con Apocalipsis 14 al 20, y va a ver que hay mucha similitud entre las dos. Y finalmente vamos a concluir con esto porque ya el tiempo se nos está agotando y nada más hemos tocado 2 puntos y prometimos que iban a ser 3. Entonces vimos pre-tribulación, vimos algunos argumentos y también contraargumentos. Post-tribulación, vimos algunos argumentos a favor y en contra, porque muchos dicen, no, pues es que la iglesia no aparece, o sea. Entonces, en medio. Ahora, creo que la manera de resumir es que el apóstol Pablo, hermano Jair, nos dijo claramente que Dios no nos ha puesto a ira. Amén. Entonces, y hay muchos textos que hablan acerca de eso. Sí, así es. Por ejemplo, encontramos aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Ajá. Y está claro, dice 1 de Tesalonicenses 1, 9 al 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Y también ahí mismo, en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 9, sí. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si leemos todo el capítulo 5, del 1 hasta el 9, encontramos que está hablando de la segunda venida. Sí. Así es. Y luego Romanos 5:9 creo que también habla acerca de esto. La lógica que se sigue a este punto es que las copas descritas en el capítulo 16, creo que es de Apocalipsis, las copas, esas son la ira de Dios. Entonces, el argumento es esto. Que si Dios no nos ha puesto a ira, Romanos 5:9, a 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 5:9, entonces no puede ser la segunda venida hasta terminando la tribulación, porque las últimas copas son la ira de Dios y Dios no nos ha puesto a ira. Entonces tiene que ser no antes, no después, pero en medio. y lo cierto es que cuando uno lee estas 3 porciones, uno se rasca la cabeza. Hace muchos años me puse a estudiar y me puse a orar. Y dije, Señor, si me amas, revélame algo. Y gloria a Dios. Y lo único que me reveló es estar preparado. Amén. Amén. Hay que estar preparado.
Si vamos a estar aquí 7 años sufriendo, 3 años y medio, hermano, en realidad, lo único que debemos de hacer es estar preparados. Lo cierto es que podemos aterrizar el tema en esto. El Señor Jesucristo viene por su iglesia de una manera física y literal. Amén. Sea antes, en medio o después, no sé, pero hay que estar preparados. Amén. Para esa segunda venida. Amén. Gloria a Dios. Y ya vamos a concluir. Solamente quiero dar un punto más sobre la palabra parroquia, que es un punto muy interesante. Y es que la palabra parroquia era una palabra, por así decirlo, de realeza, era una palabra de diplomacia, que es la venida o la aparición. Se encuentra 24 veces en la Escritura y siempre es de aparecer, visitar, llegar, apariencia, pero su uso fuera del Nuevo Testamento era para describir cuando un rey llegaba a una ciudad. Los dignitarios, los mandatarios, los funcionarios públicos, cuando venían a ver al rey, ellos salían de la ciudad para recibirlo con trompeta, orquesta, y para que él pudiera ingresar otra vez a la ciudad y gobernar. Y puede ser que eso sea. Amén. Que cuando suene la final trompeta, vamos a ir al cielo a recibirlo, así como cuando uno llega a tu casa y te dice, oye, ve a recibir el hermano, uno sale para traerlo. Para que no entre solo. Para que no entre solo. Y el Señor nos va a dar la facultad de irlo a recibir en el cielo. Amén. Y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Espero que se haya gozado con estas enseñanzas, hermano. Quise ver más textos, pero el tiempo se nos limita. Amén. Vamos a continuar con otras enseñanzas y otros temas. Gloria al Señor. Esté sintonizando la voz de la verdad. Aleluya, donde se habla acerca de las doctrinas que nos unen como movimiento. Dios les bendiga. Este mandamiento de la gran comisión, hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3:17.